Father, tonight we thank you. Padre, hoy te damos gracias. We pray that you would use us to preach your word, Te pedimos que nos uses para predicar tu palabra, that you will prepare our hearts que tú prepares nuestros and corazones help us understand your purposes, y nos ayudes a entender tus that propósitos we might glorify you para que nosotros podamos glorificarte in the way that we live our lives. en la manera que nosotros vivimos nuestras In vidas. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos And everybody says, y todos decimos Amen, amén. y amen. We want to amén. welcome you tonight Te damos la bienvenida esta noche to Wednesday night Bible study. al estudio bíblico del miércoles en la noche. And we have been expanding for the last few weeks Y por las últimas semanas hemos estado expandiendo this subject of being sons of God. el tema de ser hijos de Dios. This speaks about God's eternal purpose. Esto habla del eterno propósito de Dios. And God is a father, Y el Dios es un padre. and his desire is to gather many sons around himself. Y su deseo es traer muchos hijos hacia Él. And even through the Father's Day messages that we preached, Y aún a través de los mensajes del Día del Padre que predicamos, we were discussing that in order to be a good father, estuvimos discutiendo que para ser un buen you padre, first had to learn to be a good son. primero debemos aprender a ser buenos hijos. Because the secret to successful fatherhood Porque el secreto de una buena paternidad is that you have already learned how to be a good son. es que tú has aprendido a ser un buen hijo. That's the foundation. Ese es el fundamento. But the problem is so many families are dysfunctional. El problema es que hay muchas familias disfuncionales And the best families of all, y las mejores familias de todas, even when a father is present with the children, aun cuando el padre está presente con los hijos, we discovered that our fathers are imperfect. descubrimos que los padres son imperfectos. So as I grew up, my father was my hero. Cuando yo iba creciendo, mi padre era mi héroe. Everything he said was perfect and the truth. Todo lo que él me decía era perfecto y era la verdad. And as I grew, Y así fui creciendo. one of the things that shattered that image Y lo que puso sombra a esa imagen, was when I discovered that sometimes he was wrong, cuando yo descubrí que algunas veces él se equivocaba, that sometimes he made mistakes. que a veces él cometía errores. And so that was a rude awakening, Para mí eso fue un despertar muy rudo, because you're under your father's authority. porque cuando estás debajo de la autoridad de tu padre, You feel a certain security. tú sientes cierta seguridad, But as you become a man yourself and grow to adulthood, pero cuando ya te conviertes en un hombre y llegas a la madurez de hombre, you start discovering that all fathers are imperfect. entonces empiezas a descubrir que todos los padres son imperfectos. So if that's the reality, then what hope is there? Entonces, si esa es la realidad, ¿dónde está la esperanza? How do we learn to be good sons ¿Cómo podemos aprender a ser buenos hijos without a good father? si no tenemos un buen padre? And by good father, I mean somebody who fears God, Y cuando digo un buen padre, me refiero a alguien a un padre que teme a Dios, a father who knows the word of God, un padre que sabe la palabra de Dios, a father who walks in service of God, un padre que está caminando en el servicio de Dios, who understands the importance of the local church. un padre que entiende la importancia de la iglesia local. That's what I mean by a good father. Eso es lo que yo quiero decir cuando me refiero a un buen padre. All the qualities that God wants to see in a good father. Todas las cualidades que Dios quiere ver en un buen padre. If we didn't have one of those, Si nosotros no tenemos uno de esos, we will never learn how to be a good son. entonces no podemos aprender a ser buenos hijos. So is it any wonder Entonces podemos darnos cuenta that when we come to church, que cuando nosotros venimos a la iglesia, we don't know how to be good sons in the church? no sabemos ser buenos hijos en la iglesia. We have all kinds of corrupt habits. Tenemos todo tipo de hábitos corruptos. We have all kinds of tendencies that are not spiritual. Tenemos tendencias que no son espirituales. And we bring that with us in the church. Y traemos eso con nosotros a la iglesia. Then, as if that weren't bad enough, Y como si eso no fuera malo, we pick up bad Christian habits. también le añadimos
hábitos cristianos que no son buenos, because churches are also dysfunctional. porque las iglesias también son disfuncionales. Pastors are not perfect. Los pastores no son perfectos. Different churches have different dysfunctions. Cada iglesia tiene diferente disfunción And we learn those things y aprendemos estas cosas thinking this is the way a Christian should be. pensando que esta es la manera que un cristiano debe ser. So we adopt those religious habits or spiritual habits, Entonces adoptamos estos hábitos religiosos thinking that this is the way it should be in the church, pensando que esa es la manera que debe ser en la iglesia, only to realize later para solamente venir a darnos cuenta después that maybe those things were not a sin, que tal vez esas cosas no eran un pecado, but they were not spiritual. pero tampoco eran espirituales. Many churches are doing carnal things. Muchas iglesias están haciendo cosas carnales. Many churches are manipulating the word of God. Muchas iglesias están manipulando la palabra de Dios. Many churches are manipulating God's people Muchas iglesias están manipulando la gente, el pueblo de Dios, and teaching them things that are not spiritual. y enseñándoles cosas que no son And espirituales. so we begin to adopt some of those things. Entonces empezamos a adoptar algunas de esas cosas. And we grow up not as good sons, but as carnal sons. Entonces crecemos no como buenos hijos, sino como hijos carnales. But if we want to be good fathers, Pero si nosotros queremos ser buenos padres, and again, this applies to the ladies also, y de nuevo repito, esto también se aplica a las damas, because in the kingdom of God, there's no male or female. porque en el reino de Dios no hay hembra ni varón. If we want to be good mothers, spiritual mothers, Si queremos ser buenas madres espirituales, we have to learn how to be good spiritual daughters. también tenemos que aprender a ser buenas hijas espirituales. So there's a lot of things that happen. Entonces hay muchas cosas que ocurren. And so when we get to the place where we're part of a congregation, Entonces cuando llegamos a un lugar que somos partes de una congregación, we understand that the church is God's idea. entonces entendemos que la iglesia es la idea de Dios. Family was God's idea. La familia es idea de Dios. So we're in a design that was imparted by God, Entonces estamos en un diseño que fue impartido por Dios, that if we're able to be rooted in God's word que si somos capaces de cimentarnos en la palabra de Dios and full of the Holy Spirit, y llenarnos del Espíritu Santo, there is hope for us. entonces hay esperanza para nosotros, That we could come to the maturity de que podemos alcanzar la madurez of sons, de hijos. no matter what church we're in, No importa en qué iglesia estemos, no matter what dysfunction existed in your family, no importa qué disfunción existe en tu familia, even if there's dysfunctions in the church. aun si hay disfunciones dentro de la iglesia. If you're full of the Holy Spirit Si tú estás lleno del Espíritu Santo and you're grounded in God's word, y estás cimentado en la palabra de Dios, you can distinguish that which is flesh and that which is spirit entonces tú puedes distinguir lo que es carnal y lo que es espiritual in somebody else's life, en la vida de otra persona, but especially in your own life. pero especialmente en tu propia vida. So all this is part of the process of coming to maturity. Entonces todo esto es parte del proceso de llegar a la madurez. So we're going to read in John chapter 1, Entonces vamos a leer en el capítulo 1 de Juan and then we'll go to Galatians after that. y luego vamos a pasar al libro de Gálatas. John chapter 1 Juan capítulo 1, and verse 12. versículo 12. It says, "But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name." Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Those who believe in his name, right? Entonces, sí, pero Yeah. todos los que creen en su nombre. In verse 13, "Who were born not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God." Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. So in the word of God, we understand that when we receive Jesus, Entonces, en la palabra de Dios entendemos que cuando nosotros recibimos a Jesús, we have eternal life. tenemos vida eterna. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? But you're not yet a son of God. Pero tú todavía no eres un hijo de Dios. You were just born of God.
tú solamente fuiste nacido de Dios. You're a baby of God Tú eres un bebé de Dios or a child of God. o un niño de Dios. So all those who are born again Entonces todos aquellos que son nacidos de nuevo are children of God. son niños de Dios. But and the translations are difficult to interpret, Las traducciones a veces son difíciles de interpretar, but there is a very key difference in the Bible pero en la Biblia hay una clave muy específica between being a child and being a son. entre un niño y un hijo. And you have to go to the original language Y tú tienes que ir al hebreo original to understand the context of what they're saying here. para poder entender el contexto de lo que están hablando. And I'll expand on it in a moment. Y voy a expandir en esto en un But momento. when we're born again, Pero cuando nacimos de nuevo, we are born again somos nacidos de nuevo and children of God, y somos niños de Dios, but not yet sons. pero todavía no hijos. But now we have the possibility Pero ahora tenemos la posibilidad to become sons of God. de convertirnos en hijos de Dios. So that word is translated correctly. Entonces esa palabra está traducida correctamente. We have in Christ received the right Nosotros en Cristo hemos recibido el derecho to become. de convertirnos. So here's what Paul said. Y esto es lo que Pablo dice. He says, I'm not there yet. Pablo dice, yo no he llegado ahí aún. That's what he's talking about. Esto es lo que él está hablando aquí. He says, I've been born again. Yo nací de nuevo, I received eternal life. yo recibí la vida eterna, I'm a new person in Christ. soy una nueva persona en Cristo, But now I want to become a son. pero ahora yo quiero convertirme en un hijo That's like the Son of God. un hijo que es como el Hijo de Dios. I want to grow to the fullness, to the measure, to the stature of Christ. Yo quiero crecer a la madurez y a la estatura de Cristo, Because there's an inheritance for me porque hay una herencia para mí when I get there, cuando llegue ahí, which I have not yet que received, todavía no la he recibido, that I will never receive. que nunca la voy a recibir, That inheritance of sons, esa herencia de hijo, as long as I stay a child. si me quedo siendo un niño. So we have received the right Nosotros hemos recibido entonces el derecho as children of God como niños de Dios to become sons. de ser convertidos en hijos. Are we clear so far? ¿Estamos claros hasta aquí? Now let's go to Galatians. Entonces vamos ahora al libro de Gálatas. In Galatians in chapter 4, En Gálatas capítulo 4. let's keep expanding on this a little bit. Vamos a seguir expandiendo en esto un poco más. 4, beginning in verse 1. Capítulo 4, versículo 1 de Gálatas. I'm going to go back and forth between New King James Version and the Living Bible. Voy a leer de ambas traducciones. En este caso en español sería de la Reina Valera y de la Nueva Traducción Viviente, to see if we can pick up some of those details. para poder recoger algunos de esos detalles. But this is what we do on Wednesday nights. Esto es lo que nosotros hacemos los miércoles. We get deeper into some of these subjects Vamos profundo hasta el tema so that we can get more out of the Word of God. para poder sacar más de la palabra de This is Dios. why I love Wednesday nights, Por eso me amo los miércoles en la noche, because we get solid food. porque comemos comida sólida. But I want to remind you Pero quiero recordarles that this is spiritual food. que esto es comida espiritual. So if your filter is carnal, Entonces, si tu filtro es carnal, you're not going to receive what the Holy Spirit wants to show you. no vas a recibir lo que el Espíritu Santo te quiere mostrar. So if you say, well, this is not what I learned before, Si tú empiezas a decir, esto no fue lo que yo aprendí antes, this is not what I believe, esto no es lo que yo creo, then you're going to get very little out of the Word of God. entonces tú vas a sacar muy poco de la palabra de Dios. But if you say, God, open my spiritual eyes Pero si tú le dices, Señor, abre mis ojos espirituales so that I can receive what you want me to receive, para que yo pueda recibir lo que tú quieres que yo reciba, the Holy Spirit will give you revelation. el Espíritu Santo te va a dar la revelación. The pastor can't give you that. El pastor no te puede dar esto. You can read the Bible Tú puedes leer la Biblia and get zero revelation. y obtener cero revelación. The book is not a book of magic. El libro no es un libro de magia, It's the Word of God. es la palabra de Dios. It's something alive. Es algo que está vivo. So Jesus told the Pharisees, Entonces Jesús le dijo a los fariseos, and this is a type of the religious Christian. y entonces esto es un tipo del
cristiano. cristiano religioso, That they think they know what they know, que creen que saben lo que saben and they have nothing new to learn. y que no tienen nada nuevo que aprender. See, this is one of the requirements for leadership in the church, Entonces, esto es uno de los requerimientos para el liderazgo de la iglesia, that leaders be teachable and correctable. de que los líderes sean enseñables y corregibles. Because a son Porque un hijo tiene que ser también enseñable y corregible. So my question is, are you correctable? Entonces, mi pregunta es, ¿tú eres corregible? If you're not a son. Entonces, si dices que no, entonces no eres hijo. So the word of God corrects us Entonces, la palabra de Dios nos corrige and teaches us, y nos enseña, guided by the Holy Spirit, guiados por el Espíritu who Santo, gives us que revelation. nos da la revelación. That's why when Jesus saw the religious people, the Pharisees, Eso es por eso cuando Jesús vio a los religiosos, a los fariseos, and they knew the Bible really well, y ellos sabían la Biblia muy bien, Jesus says, you guys study the scriptures. Jesús le dijo, ustedes estudian las escrituras, You know every comma, every word, ustedes se saben todas las comas y todas las palabras. yet the Bible talks about me, Sin embargo, la Biblia habla de mí and you don't come to me. y ustedes no vienen a mí. See? So Ven. you can read the Bible and learn and memorize the Word of God, Entonces, tú puedes leer la Biblia y aún memorizarla and you have zero y revelation. tienes cero revelación. So our main prayer is that when we study the Bible, the Holy Spirit will guide us. Entonces, la mayor oración en esta ocasión es de que cuando veas la Biblia, leas la Biblia, tengas la revelación. That you can see what God is trying to speak to you. Que puedas mirar y ver lo que Dios quiere hablarte a ti. So in Galatians chapter 4, Entonces vamos al libro de Gálatas capítulo 4, expanding a little bit more on the subject of going from children to sons. expandiendo más el tema de ir de niño a hijos. And I want to just clarify Y quiero clarificar esto, that in Greek and also in Hebrew, que tanto en el griego como en el hebreo, and we're not going to get into it tonight. y hoy no vamos a hablar de esto. I've gone into those very deep studies where we talk about the Hebrew word and the Greek word. Yo antes ponía mucho énfasis en la palabra griega, en la palabra hebrea, But we're not going to do that tonight. pero esta noche no vamos a hacer eso. There are different words for a baby, Hay diferentes palabras para un bebé, a child, para un niño and a son. y para un hijo. But when you translate them to English or to Spanish, Pero cuando se traducen al inglés o al español, these languages are much more limited, estos lenguajes son mucho más limitados. and they translate them as children everywhere. Entonces se traduce todo como si fuera niño. But that's not what we see in the scripture. Pero eso no es lo que vemos en la escritura. We are all children of God Somos todos niños de Dios when we're born again, cuando somos nacidos de nuevo. and we are given the right to become sons. Y se nos da el derecho de ser hechos hijos. So let's keep reading in in Galatians 4:1. Entonces vamos a continuar leyendo en Gálatas 4:1. It says, "Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is the master of all." 4:1, Galatians 4:1, yeah. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. If the heir is a child, Si el heredero es un niño, he's like a slave. es como un esclavo. If the Christian is a child, Si el cristiano es un niño, he's a slave. es un esclavo. If you're only born again, Si tú solamente has nacido de nuevo, you're like a slave, eres como un esclavo, even though you're an heir. a pesar de que eres heredero. Let's keep reading. Vamos a seguir leyendo. Verse 2. Versículo 2. But he is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. So the child is like a slave. Entonces, el hijo es como un esclavo. The Christian who is just born again El cristiano que es nacido de nuevo, is a child. que es todavía niño, He's still like a slave. esto es como un esclavo. And he is under guardians Y está bajo guardianes until the time appointed by the Father. hasta el tiempo que el Padre ha señalado.
Now, in these verses, he is sharing a powerful spiritual truth. En estos versículos, Él está compartiendo una verdad poderosa, Because this is God's eternal purpose. porque este es el propósito eterno de Dios, To bring many children to sonship. de traer muchos niños a convertirse en hijos. And the Bible says, we shared it on Sunday, that all creation is in bondage. Y el domingo compartimos de que toda la creación está bajo sujeción And they're crying out y están gritando because they know that that bondage will finish porque saben que este sometimiento va a terminar when the sons of God are manifested. cuando se manifiesten los hijos de Dios. See, all creation is waiting for you to become mature. Desen cuenta, toda la creación están esperando de que tú madures, And me, y yo, and all of us. y todos nosotros, Because when that happens, porque cuando eso pasa, it's going to be glorious. va a ser glorioso. There's going to be a manifestation Va a haber una manifestación of the bride of Christ. de la novia de And Cristo. people are going to say, wow, Y la gente va a decir, wow, it's going to be glorious. va a ser glorioso. Because the bride is another analogy Porque la novia es otra analogía of the sons of God. de los hijos de Dios. We have to connect the dots Tenemos que conectar los puntos, and atar los cabos, atar los right? cabos. That's a good way to say it. Yeah. So God is doing something, Dios está haciendo algo. and until we come to that maturity, Y hasta que nosotros alcancemos esa madurez. and the reality is that in a church, different people are in different levels. Y la realidad es que en la iglesia las diferentes personas están en los diferentes niveles. But for the last 2,000 years, Pero por los últimos 2000 años, the ones who came to maturity in this group los que llegaron a la madurez en este grupo, or in that generation o en esa generación, or in the next o en generation, la próxima generación, all those who come to the maturity of sons todos aquellos que alcanzan la madurez de hijos and all those who are coming to that maturity today y todos los que están alcanzando esa madurez hoy will be part of the manifestation of the sons of God. van a ser parte de la manifestación de los hijos de Dios. Everybody following me? ¿Me siguen? We're going to be part of that group. Nosotros vamos a ser parte de ese grupo. They're going to join us. Ellos se van a unir a Or better nosotros, said, we're going to join them. o mejor dicho, nosotros nos vamos a unir a ellos. And that's why it's important that we grow spiritually. Por eso es que es importante que crezcamos espiritualmente, Because there's an inheritance. porque hay una herencia, But it's not for the children. pero no es para los niños. God gave us an example Dios nos dio un ejemplo in the prodigal son. en el hijo pródigo. What happens when you give the inheritance to a son who is not really a son? ¿Qué pasa cuando tú les das una herencia a un hijo que verdaderamente no es un hijo, He's still immature. que todavía es inmaduro, He does not understand the father's heart. que no conoce todavía ni entiende el corazón del padre? He just throws it away Él lo único que hace es desperdiciarlo on things that do not glorify God. en cosas que no glorifican a Dios. He doesn't value No le da valor the inheritance a la herencia because he doesn't know the heart of the father. porque no conoce el corazón del padre. So when he asks for his inheritance, Entonces cuando él pide su herencia, he's like, the father's thinking, everything I have is yours. el padre lo que piensa es todo lo que yo tengo es tuyo. Really? You only want your little part? Entonces, ¿realmente tú nada más quieres tu parte pequeña? When we ask God for something, Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, God scratches his head. Dios se arrasca la cabeza He says, I have so much to give you, y dice, yo tengo tanto que darte, more than you can ever imagine, más de lo que te puedes imaginar, but you don't know my heart. pero tú no conoces mi corazón. So we shortchange ourselves. Entonces nosotros intercambiamos nosotros mismos. We're asking for something that we think is something, Entonces nosotros le estamos pidiendo a Dios algo que creemos que es algo, but God has so much more to give us. pero Dios tiene mucho más que darnos. So while we're children, Entonces cuando todavía somos niños, we're under guardians. estamos bajo tutores. Who are those guardians? ¿Quiénes son estos tutores? Who is training us to become sons? ¿Quién nos está entrenando para convertirnos en hijos? Our earthly fathers couldn't do it Nuestros padres terrenales no lo pudieron hacer because they were dysfunctional or imperfect. porque eran disfuncionales o imperfectos.
So we come into the body of Christ, Entonces venimos al cuerpo de Cristo, and now God begins to try to do it entonces Dios empieza a tratar de hacerlo through spiritual fathers. a través de los padres espirituales, But there's a problem with that pero hay un problema con eso, because Paul said there's not too many fathers. porque Pablo dice, es que no hay suficientes padres. Everybody wants to preach. Todos quieren predicar, Everybody wants to teach the Bible. todos quieren enseñar la Biblia, But God wants spiritual fathers. pero Dios anda buscando padres espirituales. That is the most powerful ministry in the church today. Ese es el ministerio más poderoso en la iglesia de hoy. Some never even stand behind the pulpit, Algunos ni siquiera se paran en el púlpito, but they've come to the maturity pero llegan a la madurez of sons. de hijos. They've grown in the wisdom of God. Han crecido en la sabiduría de Dios. They are full of the Holy Spirit. Están llenos del Espíritu Santo. And they are an example to the young men in the church who are wanting to grow to maturity. Y son un ejemplo para los jóvenes de la iglesia que están buscando crecer en esa madurez. So as we come into the body of Christ, Así que cuando llegamos al cuerpo de Cristo, we come under a system designed by God, nosotros nos sometemos a un sistema que está diseñado por Dios, designed to help us mature, diseñado para ayudarnos a madurar, to go from children to sons. de pasar de niños a hijos de Dios. And so part of it is the Word of God. Entonces parte de esto también es la palabra de Dios. But we have to love the Word of God. Pero tenemos que amar la palabra de Dios. We have to be hungry for the Word of Tenemos God. que tener hambre por la palabra de We Dios. have to memorize the Word of God. Tenemos que memorizar la palabra de Dios. Understand sound Entenderlo. doctrine. Sana doctrina. Understand God's eternal purpose. Entender el eterno propósito de Dios. The Bible says if you want to be mature, you have to learn how to handle the Word of God. La palabra de Dios dice que si quieres ser maduro tienes que saber cómo manejar la palabra de Dios. Some don't even know the difference between the Old Testament and the New Testament. Algunos no saben ni siquiera la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Some Testamento. don't know the difference between receiving the Spirit of Christ and receiving the Holy Spirit. Algunos no saben la diferencia en recibir el Espíritu de Cristo y recibir el Espíritu Santo. There's issues in the body of Christ Hay problemas en el cuerpo de Cristo because people don't understand how important it is. porque las personas no entienden lo importante que es. So they don't dedicate time to study the Word of God. Entonces no dedican tiempo a estudiar la palabra de Dios. So one of the tutors, one of the guardians is the Word of God. Entonces uno de los tutores, uno de los guardianes es la palabra de Dios. Another one of the guardians is the Holy Spirit. Otro de los guardianes es el Espíritu Santo. Why? Because the sons of God are those who are led by the Spirit of God. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son aquellos que están guiados por el Espíritu Santo. If you're a rebellious teenager, Si tú eres un rebelde adolescente, because you can be 70 years old porque tú puedes tener 70 años and you're a Christian for 30 years y puedes ser cristiano por 30 años and you've never allowed yourself to be under the guardians of God to mature you, y tú no te has sometido nunca a ninguno de los guardianes de Dios para que te madure, you're still a rebellious adolescent. entonces tú todavía eres un adolescente rebelde. So, but in biblical terms, you're a child. Pero en términos bíblicos tú simplemente eres un niño. Because those who are sons of God Porque aquellos que son hijos de Dios are those that are not functioning according to the will of man son aquellos que no están funcionando de acuerdo a la voluntad de hombre or according to the will of the flesh, o de acuerdo a la voluntad de la carne, but they're functioning according to the will of God. sino que están funcionando de acuerdo a la voluntad de Dios. We just read that. Lo acabamos de leer. So we must put our will aside, Entonces nosotros tenemos que poner nuestra voluntad a un lado, but I want to do this, pero yo quiero hacer esto, but I need that. pero yo necesito eso. God is going to make sure Dios se va a asegurar that he will put you in a situation que te va a poner en una situación that is hopeless que no hay ninguna esperanza, so that you will learn to trust in him. para que puedas aprender a confiar en Él. God will do that to me. Dios lo va a hacer conmigo. He's going to do that with all his sons Él lo va a hacer con todos sus hijos, because he's more interested in the spiritual than in the material. porque Él está más interesado en lo espiritual que en lo material. So I was praying for somebody yesterday Yo estaba orando por alguien ayer who was diagnosed with cancer, que estaba diagnosticado con cáncer and I said, God wants to be glorified y le dije, Dios quiere ser glorificado in that situation, en esa situación, no matter what happens. no importa lo que pase. See, a son doesn't care Fíjate, un hijo no le importa what the outcome will be.
lo que va a ser el final. Listen to me. Escúchame. A son or a mature daughter Un hijo o una hija madura does not care no le importa what the outcome of any situation is, cuál es el resultado de cualquier situación, because they understand that if they love God porque entienden que si ellos aman a Dios and they're called according to His y purpose, son llamados conforme a su propósito, everything is going to work for good, todo obrará para bien, because God is going to be glorified. porque Dios va a ser glorificado. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? So whether God heals me or He doesn't heal me, Ya sea que me sane o no me sane, whether God provides for my need or doesn't provide for my need, ya sea que Dios provea para mi necesidad o no provea para mi necesidad, our prayer should be, God, may you be glorified in these circumstances. nuestra oración debe ser, Señor, que tú te glorifiques en esta situación. And many times, however difficult the situation is, Y muchas veces, no importando lo difícil que sea la situación, if we cooperate with the Holy Spirit, si colaboramos con el Espíritu Santo, when everything is over, cuando todo termine, we have become more mature. vamos a convertirnos en maduros. If we have cooperated with Holy Spirit. Si hemos colaborado con el Espíritu Santo. And God is always glorified in that. Y Dios siempre se glorifica en eso. But when we run, Pero cuando huimos, when we fear, cuando tenemos temor, it's because we are not trusting in God. es porque no estamos confiando en Dios. And God has to work in our lives. Entonces Dios tiene que trabajar en nuestras So we have vidas. these three guardians in the body of Christ. Entonces tenemos estos tres guardianes en el cuerpo de Cristo. We have the Word of God, Tenemos la palabra de Dios, we have the Holy Spirit, tenemos el Espíritu Santo, and we have the spiritual fathers and mothers in the body of Christ. también tenemos los padres y madres espirituales en el cuerpo de So Cristo. no matter how dysfunctional your childhood was, Y no importa cuán disfuncional fue tu niñez, how dysfunctional your experience in the body of Christ has been, cuán disfuncional ha sido tu experiencia en el cuerpo de Cristo, God will always provide spiritual fathers. Dios siempre va a proveer padres The Holy espirituales. Spirit will always give you revelation. El Espíritu Santo siempre te dará la The Word revelación. of God will always be a light unto your feet. La palabra de Dios será lumbrera a tus pies. Let's keep reading. Vamos a continuar leyendo. But in verse 2, let's read it again. En It el is, versículo 2. but that the child is under guardians, and stewards until the time appointed by the father. Sino que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. So there's a time. Entonces hay un tiempo. So in Jewish tradition, that was the when the child became a son. En la tradición judía era cuando el niño se convertía en un hijo. And nowadays we see the tradition is kept with the traditional bar mitzvah. Entonces hoy podemos ver que esa traducción se mantiene con el tradicional bar mitzvah, And it's around, I think, 12 or 13 years old. que es alrededor de los 12 a 13 años. But it's really not an age, Pero realmente no es una edad, it's a level of maturity. es un nivel de madurez. And so in the spirit, it's the same thing. Y en el espiritual es lo mismo. So here's what the Jews historically did. Entonces esto era lo que los judíos históricamente hacían. When the child came of age, Cuando el niño llegaba a cierta edad, there was testimony. había un testimonio. In other words, the guardians came to the father En otras palabras, los guardianes venían al padre and said, they're ready. y les decían, está listo, They've learned the lessons. aprendieron la lección, They know what to do. sabe qué hacer, They've been obedient. han sido obedientes, They've been faithful. han sido fieles. It's time to adopt them. Es tiempo de adoptarlo, Because they were a child, porque eran niños, but now they're going to be adopted. pero ahora van a ser adoptados. What does that mean? ¿Qué significa With all esto? the spiritual and legal benefits as a son. Con todo lo espiritual y los beneficios legales de un hijo. And so the father would have a big celebration. Entonces el padre hacía una gran He would celebración. invite all the family and friends. Invitaba a todos los amigos y familiares. He would invite those that he did business with. Invitaba a aquellos con los cuales él hacía negocios. And at a certain moment in the festivities, Y en cierto momento de la festividad, he would get everybody's attention. él llamaba la atención a todos, He would call his son forward. llamaba a su hijo delante, Maybe he put a cloak on his back. probablemente le ponía una en su espalda, He would put a ring on his finger. le ponía un anillo en su dedo,
Back then, that was the equivalent of authority. El anillo en ese tiempo representaba la autoridad. It was like a platinum American Express card. Era como tener un Platinum American Express tarjeta de crédito. He could go out in the name of the Father Él podía salir en el nombre del Padre and do business. y hacer negocios. He could buy and sell, Él podía comprar y vender. and people responding to him Y las personas les respondía a él. knew that the Father was going to back up the deal. Sabía que el papá estaba detrás dándole soporte a cualquier negocio Because now he was a son porque ahora él era hijo with the authority and the power of the Father. con la autoridad y el poder del Padre. So he would put a cloak, put a ring on his finger, Entonces él le ponía su túnica y un anillo en su dedo put his arm around him, y le ponía su brazo alrededor and he would say, "This is my son, y decía, este es mi hijo in whom I am well pleased. en el cual tengo complacencia. Listen to him." Escúchenle a él. That's the voice that Jesus heard Esa es la voz que Jesús oyó when he obeyed God in the waters of baptism. cuando obedeció a Dios en las aguas del bautismo. The heavens opened up, Los cielos se abrieron and there was a voice. y hubo una voz. This is my son, Este es mi hijo in whom I am well pleased. en el que tengo complacencia. He was being adopted as a son Él estaba siendo adoptado como hijo to begin his ministry. para poder empezar su ministerio. And that's when he was 30 years old. Él tenía 30 años. The same thing happens with us. La misma cosa pasa con nosotros. If we're faithful Si somos fieles in the scriptures, en la palabra, if we're faithful in being led by the Holy Spirit, si somos fieles siendo guiados por el Espíritu Santo, if we're obedient to the spiritual fathers and mothers in the body of Christ, si somos obedientes a los padres y madres espirituales en el cuerpo de Cristo, we will receive authority. nosotros vamos a recibir autoridad. We will receive the confidence of our Father. Vamos a recibir la confianza del Padre. We're not looking for the inheritance, No estamos buscando la herencia, but there is an inheritance. pero hay una herencia. From the moment you were born, there was an inheritance. Desde el momento que tú naciste hay una herencia, But the biggest inheritance pero la mayor herencia is to know that our Father can trust us. es saber que el Padre puede confiar en nosotros. It doesn't matter that everything He has is already ours. No importa que todo lo que Él tenga es de nosotros. We will live as though we were poor Vamos a vivir como si fuéramos pobres, because we're not looking for the material things. porque no estamos buscando las cosas materiales. We're looking to please our Heavenly Father. Estamos buscando complacer a nuestro Padre And that was the problem with the older brother in the prodigal son. Y ese era el problema que tenía el hijo mayor en la parábola del hijo He pródigo. was serving his father, Él estaba sirviendo al and Padre he never left the house y nunca dejó la casa because he wanted the inheritance. porque él quería la herencia. One left and one stayed. Uno se fue y el otro se quedó. But both of them were just children. Pero ambos solo eran niños, They were immature. eran inmaduros. But the father went out and brought both of them back. Pero el Padre salió y buscó a ambos. You thought that coming to church was your idea. Tú pensaste que venir a la iglesia era tu idea. You got hurt and offended in the church. A ti te hirieron y te ofendieron en la iglesia. Nobody has been more hurt and more offended in this place than me. Nadie ha sido más ofendido y herido que yo. We'll share stories later on if you want to. Y les puedo compartir historias si quieren más All adelante. kinds of offense takes Todo- place in the body of Christ. Todo tipo de ofensa pasan en el cuerpo de Cristo. But this is the bride of Christ. Pero esta es la novia de Cristo. And there are imperfect people in the body of Y Christ. hay personas imperfectas en el cuerpo de Cristo. But we come Pero venimos because a father brought us. porque el Padre nos trajo. It wasn't your idea. No era tu idea. The Holy Spirit brought you back. El Espíritu Santo te trajo de nuevo. You kept believing that God wanted you to be part of what He's doing on the earth. Tú permaneciste creyendo que tú eras parte de lo que Dios quería hacer en esta You're tierra. not looking for excuses to stop going to church Tú no estás buscando excusa para dejar de venir a la iglesia, because you know this is God's purpose. porque tú sabes que este es el propósito de Dios. And the whole thing is that we understand what's in the heart of the Father. Y todo está en que entiendas lo que hay en el corazón del Padre. So I think we'll stop right there Creo que voy a detenerme aquí, because I think you got the message. porque creo que recibieron el mensaje. Don't stay the way that you are. No te quedes como estás. We need to grow up. Necesitamos crecer. I need to grow. Yo necesito crecer. And God is so serious about your growth
Y Dios es tan serio sobre tu crecimiento that if you try to get away, que si tú tratas de alejarte or the devil tries to drive you away, o si el diablo trata de alejarte, the good shepherd, el buen pastor, he'll leave the 99 él deja las 99 to go get you. para ir a buscarte a ti. Because Amén. he wants many sons. Porque él quiere muchos Amen. hijos. Let's stand up and close in prayer. Vamos a ponernos de pie y cerrar en oración. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. You are training us. Tú nos estás You entrenando. are encouraging us Tú nos estás dando coraje to grow spiritually, para crecer to espiritualmente, become more like Jesus. para convertirnos más en Jesús. There are so many in the body of Christ Hay tantos en el cuerpo de Cristo who call themselves Christians, que se llaman cristianos, but they have no authority. pero no tienen nada de autoridad. They don't really feel what the heart of God feels. No sienten lo que el corazón de Dios siente. We don't want to be one of those. No queremos ser uno de esos. We want to be faithful to you. Queremos ser fieles a ti. We want to bring honor to your name. Queremos traer honor a tu nombre. And we pray that, Holy Spirit, you will help us. Y oramos, Espíritu Santo, de que tú nos ayudes. Make us hungry for your word. Danos hambre por tu palabra. Teach us to be guided by you, Enséñanos a ser guiados por ti to understand the will of God for our lives, para entender el propósito de Dios en nuestras vidas. that we might